Vamos a ver 7 historias de la Antártida que te pueden... Bueno, que te pueden, no, que te pondrán a rezar. Ay, ya leo como la mierda, ya tengo ese cerebro más tostado. La Antártida no es un continente, es un silencio. Una extensión infinita de blanco que, al caer la noche polar, se convierte en un abismo oscuro donde la mente humana empieza a escuchar cosas que no deberían existir. Aquí no hay ciudades, ni ruidos, ni refugios emocionales, solo viento, hielo y una soledad tan profunda que parece tener voluntad propia. Durante décadas, este lugar insondable ha sido el escenario de historias que nadie pudo explicar del todo. Desapariciones limpias, Y fenómenos que rompen la lógica. no, y la Antártida, que ha sido un lugar donde tiene muchos misterios, brother. Una vaina que pasan los años y todavía se nota que no sabemos absolutamente nada. Solamente los que han estado allá y pues los presidentes y los que tengan acceso a esa vaina, pero por lo menos uno que es un random de por ahí, brother. O sea, literalmente esa vaina es como el área 51, como quien dice, ¿sí me entiendes? O sea, una vaina que van a pasar los años y hasta que tú no estés allá no vas a saber qué es lo que hay ya. Y todos los misterios que hay ahí son increíbles. Científicos que perdieron la razón sin aviso. La Antártida es la cuna donde se han gestado los relatos más oscuros del aislamiento humano. Un laboratorio natural donde los límites de la cordura son puestos a prueba día tras día. En este continente sin memoria, donde el frío destruye todo excepto los secretos, cada sombra puede ser Fíjate, son montañas de hielo y mire esa vaina. una frontera, cada ruido un presagio y cada paso un recordatorio de que aquí, más que en cualquier otro lugar del planeta, la realidad puede romperse sin dejar rastros. Estas son 7 historias reales de la Antártida que te pondrán a rezar. Tengo mucho miedo. No es malo. El hombre que empezó a escuchar la oscuridad. La noche polar cae sobre la Antártida como un telón absoluto. 4 meses sin sol, sin matices, sin horizonte. En 1959, la estación soviética Vostok quedó sumergida en esa oscuridad interminable. Solo 12 hombres permanecían allí, aislados por más de 1000 kilómetros de hielo en todas direcciones. Entre ellos estaba Mikhail Petrov, un técnico encargado de mantener el generador principal. Era un hombre disciplinado, acostumbrado al silencio, pero nadie está realmente preparado para la noche antártica. Sus compañeros decían que al principio era el más estable. Leía novelas, anotaba temperaturas en un cuaderno, incluso hacía bromas durante las cenas. Pero algo empezó a quebrantarse dentro de él durante la 6ª semana sin luz. Petrov comenzó a despertar sobresaltado, convencido de que alguien... Pero ven acá, allá en la Antártida no, y que no, nunca se hace de día, es una vaina así, o sea, hay como que los famosos días grises, o sea, como que no es como tal que se haga de día, pero se ve más o menos como cuando son las 6 de la tarde, por así, más o menos. Pero, joder, debe ser raro vivir siempre de noche, o sea, no sé, no me. O de pronto sí, yo de pronto sí, porque yo paro metido en este cuarto y este cuarto es oscuridad total, por lo menos yo me acostumbraría ya. Pero, joder, debe ser alguien que no está acostumbrado a eso, debe ser feo. observaba desde la ventana. A pesar de que afuera solo había humo negro y vientos helados que jamás se detenían. A los pocos días sus rutinas cambiaron. Dejó de comer a horarios regulares,
Revisaba el generador cada hora, aunque no había señal ninguna de fallo. Caminaba por los pasillos apagados sin encender la linterna, como si buscara algo o evitara encontrarlo. Una madrugada, uno de los meteorólogos lo escuchó hablando en el pasillo. No era ruso, no era ningún idioma conocido. Era un susurro quebrado, como si estuviera imitando voces ajenas. Cuando le preguntaron qué hacía, Petrov respondió que la oscuridad finalmente había empezado a hablar. El equipo médico registró sus cambios de conducta, Se volvió loco, más bien. pero no había forma de evacuarlo. Las temperaturas externas eran tan bajas que cualquier intento de rescate hubiera significado una muerte segura. Lo único que podían hacer era vigilarlo. El punto más inquietante ocurrió una noche en que encontraron a Petrov sentado frente a la puerta principal, mirando hacia la nada. Afirmó que alguien lo había llamado desde afuera y que necesitaba seguirlo antes de que desapareciera. Man, o sea, ¿te puedes imaginar el desquicio que ese man tuvo que haber tenido por andar encerrado todo ese tiempo en la Antártida y así de noche? De no ver la luz así, o sea, y el frío también. El mínimo el cerebro se le secó, se le puso así chiquitico como el de Bob Esponja. Estaba dispuesto a abrir la puerta, aún sabiendo que la oscuridad lo mataría en minutos. Lo contuvieron, lo sedaron. Cuando por fin llegó el verano y pudieron evacuarlo, los médicos describieron su estado como psicosis por aislamiento profundo. Un cuadro no tan raro en expediciones extremas. Pero su insistencia en que algo estaba al otro lado del hielo nunca pudo ser explicada. Lo cierto es que numerosos investigadores han desarrollado ansiedad severa, episodios psicóticos o desorientación tras meses sin ver el sol. Al final, la Antártida guarda un secreto simple y devastador. Es el lugar perfecto para invocar a la locura. Es que sí, Juan, tú sabes que es estar todo ese tiempo así encerrado en esa oscuridad. Que es una vaina que tú miras para allá hasta de noche, miras para allá hasta de noche, miras para allá hasta de noche, miras para allá hasta de noche. Todo donde quiera que mires está de noche. Y durante meses, Juan, el cuerpo, por lo menos el mismo cuerpo te pide sol. Hay días divertidos y otros no tanto. Como humanos tenemos límites, pero existe Hills. En 1987, durante la noche polar, un pequeño equipo de la base Soya, operada por la Agencia Japonesa de Exploración Polar, registró uno de los fenómenos más desconcertantes jamás reportados en la Antártida. Durante meses, la base vivía envuelta en una oscuridad total, interrumpida solo por la luz artificial de los laboratorios. Afuera, el viento era un animal constante, rugiendo contra las estructuras metálicas. Nadie salía sin necesidad, nadie miraba más de lo necesario hacia el horizonte negro. Fue una de esas noches, sin luna, sin estrellas, sin ninguna fuente natural de iluminación, cuando 3 miembros del equipo afirmaron haber visto algo imposible. A unos 600 metros de la base, sobre la superficie helada, se elevaban columnas verticales de luz, tan rectas y perfectas como si hubieran sido proyectadas desde Yo también te amo, Subikumi. Love you. I love you, my Frankie. I love you. el suelo hacia el cielo. No se expandían como auroras que vibraban como halos atmosféricos. Se mantenían fijas, ancladas al hielo, en un ángulo demasiado preciso para ser un fenómeno óptico común. Eran aliens. El meteorólogo de turno, Hiroshi Kagawa, fue el primero en notar Kagawa. Hiroshi Kagawa. el resplandor. Lo describió como faros sumergidos bajo el hielo buscando salir.
Otro testigo aseguró que las columnas parecían moverse ligeramente, como si algo se desplazara por debajo y la luz fuera apenas un síntoma superficial. Lo más perturbador es que el fenómeno se mantuvo durante casi 10 minutos, un tiempo demasiado prolongado para un espejismo térmico en condiciones tan estables. El registro oficial de la base lo clasificó como evento óptico de causa desconocida. Sin embargo, los testigos afirmaron que las luces tenían una cualidad que no parecía a nada que hubieran visto antes. No eran auroras, no eran reflejos, no eran instrumentos, y tampoco había presencia de vehículos, campamentos o investigaciones cercanas que justificaran fuentes artificiales. Ay, no. Cuando al fin se diluyeron, lo hicieron de la forma más inquietante posible, hacia abajo, como si se hundieran lentamente en el hielo. Y una de las notas recuperadas... Dicen que los aliens vienen del agua. O sea, vienen de adentro del agua. Dicen. Pero esos son que los OVNIs, los objetos submarinos no identificados. Dicen. del archivo japonés destaca una frase del propio Kagawa. La luz no venía del cielo. No pongo el nombre, Kagawa. Caga agua. Venía de abajo. El incidente nunca tuvo una explicación oficial satisfactoria, y aunque los informes fueron archivados, dentro de la comunidad polar se convirtió en un ejemplo más de cómo la Antártida puede deformar la percepción, alterar los sentidos y generar fenómenos que se niegan a encajar en la lógica. Es que como decía al principio, o sea, la Antártida es como el Área 51, pero esquimal. Hay tantas vainas raras allá, brother. Dicen que también, otras teorías de las que yo a veces busco por ahí, que la Antártida es donde estaba el jardín del Edén, del famoso jardín del Edén. Y que, estaba congelado por todo lo que pasó en ese tiempo, pues en la historia bíblica del Génesis. El geólogo que caminó hacia la nada. Oye, pero todo pasó... En enero de 1984. Todo pasó para los 1900, de entre los 1950 a los 2000 fue que pasó toda esa locura. Cuando el verano antártico ofrece apenas un respiro de luz y temperatura, el geólogo estadounidense Daniel Harrington, de 33 años, salió de la base McMurdo para realizar una inspección rutinaria del terreno cercano. Era una caminata sencilla, menos de 2 kilómetros en línea recta, sobre un suelo que conocía bien. Llevaba radio, brújula y el entrenamiento estándar que exige operar en el continente más hostil del planeta. No había tormentas, no había viento blanco, no había nada que surgiera peligro. A las 14:03 reportó vía radio que había encontrado una zona de rocas expuestas que quería fotografiar. Fue su último mensaje claro. Cuando pasaron 30 minutos sin novedades, un compañero intentó contactarlo, sin respuesta. A las 15:10, un equipo salió a buscarlo siguiendo sus huellas frescas sobre la nieve. Lo que encontraron es, hasta hoy, uno de los detalles más inquietantes del archivo antártico. No, ¿qué puede Las ser? huellas avanzaban de forma regular durante casi 1,5 kilómetros, profundidad normal, ritmo constante, pero a partir de cierto punto se detenían. No había giros bruscos, no había señales de caída, ni arrastre, ni perforación del hielo. Simplemente las huellas dejaron de existir, como si Harrington hubiera dado un último paso y, a partir de ahí, el suelo no hubiera registrado nada más. ¿Tuvo una abducción? ¿Puede ser? Los rescatistas ampliaron el perímetro buscando grietas ocultas. No encontraron ninguna. Usaron varillas, georradares portátiles y sondas térmicas. Nada. El terreno era estable, llano, sin irregularidades. La desaparición no solo era improbable, era físicamente inexplicable. Durante 3 días, helicópteros barrieron el área. No hubo rastro de ropa, equipo, sombras térmicas ni objetos personales.
El clima se mantuvo estable todo ese tiempo, descartando que el viento hubiese borrado las huellas en cuestión de segundos. Los expertos coincidieron en que la escena no tenía lógica. El patrón de pisadas terminaba como si alguien hubiera sido retirado del lugar sin dejar marca alguna. El informe oficial cerró el caso como desorientación y probable caída en grieta no localizada, pero los propios rescatistas, en declaraciones informales, contradijeron esa hipótesis. Dijeron que el terreno estaba demasiado limpio y que jamás habían visto una desaparición con una firma tan seca, tan abrupta. Harrington nunca fue encontrado y la Antártida, una vez más, demostró O se lo llevó el Yeti. que es un territorio donde la lógica se fractura, donde los sentidos fallan y donde incluso un paso perfectamente calculado puede convertirse en el comienzo de la nada. Día, pero pedazo de porrón. Ulelo carta. Mira esa. La muerte inexplicable de Rodney Marks. La base Amundsen Scott, situada exactamente en el Polo Sur, es uno de los lugares más aislados del planeta. En invierno queda completamente sellada del mundo exterior. Ningún avión puede aterrizar, ninguna evacuación es posible. Allí, en mayo del año 2000, Man, que mira eso, bro. O sea, ponte a pensar, mira cómo está todo eso, hermano. Es una mera vaina de hielo. O sea, es para que analicen. Miren todo ese playón de hielo que hay. O sea, miren todo ese playón de hielo. ¿Cierto? Si no hay absolutamente nada, si no hay nada interesante, si no hay absolutamente nada, ¿por qué se plantan instalaciones de investigación? O militares, o lo que sea, pero si no hay nada en los polos, si es puro hielo y metros y metros y kilómetros de hielo, ¿por qué la necesidad de plantar cosas de investigación? O sea que algo hay. Algo hay. Algo debe de haber. Porque yo no creo que vayan a desperdiciar tiempo en que en investigar hielo, en investigar nieve. Algo ellos tendrán de interés para poder plantar ese tipo de cosas ahí. Digo, no es que sea así, pero digo yo acá, o sea, digo. ocurrió una de las muertes más enigmáticas de la historia polar moderna, la del astrofísico australiano Rodney Marks, de 32 años. Marks era parte del proyecto científico del telescopio submilimétrico. Era un hombre brillante, tranquilo, conocido por su humor seco y una ética de trabajo impecable. Pero el 11 de mayo comenzó a sentirse mal, náuseas, dolor abdominal intenso, vómitos incontrolables. Los síntomas avanzaron con rapidez, como si algo estuviera desintegrando su cuerpo desde adentro. Buscó ayuda médica 3 veces ese día. El médico de la base, el Dr. Robert Thompson, no logró determinar la causa. No había equipamiento avanzado, no había laboratorio completo, solo instrumentos básicos y una oscuridad exterior de menos 60 grados centígrados que hacía imposible evacuarlo hasta meses después. A las 7:45 de la mañana siguiente, Rodney Marks murió. Lo inquietante vino después. Durante el invierno polar, su cuerpo tuvo que ser conservado en una cámara fría durante 6 meses antes de poder ser trasladado. Cuando finalmente llegó a Nueva Zelanda, la autopsia reveló algo que nadie esperaba. Voy a pedirme de comer porque tengo un hambre. Había muerto por intoxicación por metanol, una sustancia tóxica que causa ceguera, falla orgánica y muerte en pocas horas. Pero, ¿cómo lo ingirió?
En la base no se utilizaba metanol para consumo humano. Todo estaba catalogado. No había registro de contaminación en las bebidas. No había fallas en los equipos de laboratorio. Ningún otro miembro de la base presentó síntomas, lo que descartaba un envenenamiento accidental masivo. Y la parte más desconcertante, no se pudo determinar si fue un accidente, negligencia o algo más. Los informes finales evitaron conclusiones. La Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, NSF, que administraba la base, limitó el acceso a los documentos internos. La policía neozelandesa reportó falta de cooperación por parte de la NSF. Los compañeros de Marks dieron versiones inconsistentes y las preguntas crecieron. ¿Cómo obtuvo metanol? ¿Sabía que lo estaba consumiendo? ¿Por qué sus síntomas iniciales no fueron reconocidos? ¿Por qué el entorno mantuvo silencio? El caso quedó oficialmente sin respuesta. El bro literalmente llevó metanol como para embriagarse, quizá puede ser, sin saber que el metanol es lo más grave del mundo. Imagínate que aquí en Barranquilla hubo un caso hace poco de una casa clandestina que vendía alcohol adulterado. Y aquí hay una vaina que se llama que guandolo, que es como una mezcla así de cosas raras que le tienen que echar alcohol ese de farmacia para que haga efecto. Pues lo hicieron con ese mismo metanol y se los estaba vendiendo a los hombres, así a los loquitos, a los vagabundos de por ahí. Y un poco se empezaron a morir, amanecían muertos así en la calle, así. Y yo, para mí, eso fue una limpieza social que estaban haciendo, pero tétrico, tétrico, tétrico. En el Polo Sur, donde el día y la noche duran meses enteros, las certezas erosionan igual que el calor. Rodney Marks murió rodeado de ciencia, protocolos y control absoluto. Pero aún así, algo lo alcanzó. En la Antártida, incluso lo imposible puede esconderse a simple vista. El misterio del lago Vostok y los organismos desconocidos. Bajo casi 4 kilómetros de hielo sólido, oculto del mundo desde hace miles de millones de años, se encuentra el lago Vostok, una de las regiones más aisladas e inaccesibles del planeta. Fue detectado por primera vez en 1990 gracias a estudios sísmicos rusos y confirmaciones satelitales posteriores. El hallazgo desconcertó a la comunidad científica. Un lago gigantesco, más grande que Costa Rica, completamente sellado del exterior por una muralla de hielo que lleva... ¡Joda! Más grande que la propia Costa Rica. ¡Hue puta! Esa vaina es inmensa entonces, loco. Inmensísima. y Inmensísima. confirmaciones satelitales posteriores. El hallazgo desconcertó a la comunidad científica. Un lago gigantesco, más grande que Costa Rica, completamente sellado del exterior por una muralla de hielo que lleva intacta al menos 15 millones de años. ¡Guau! La base soviética y luego rusa Vostok se construyó justo encima, sin que nadie supiera lo que había bajo sus pies. Cuando la noticia se hizo pública, surgieron preguntas inmediatas. ¿Qué clase de vida puede sobrevivir aislada durante tanto tiempo? ¿Y cómo habría evolucionado en un entorno sin luz, sin... Exacto, o sea, más de 15 millones de años. Un agua que no estaba congelada, sino que tenía organismos. ¿Qué animales pueden sobrevivir ahí sabiendo que no tienen luz, que estuvieron encerrados más de 15 millones de años? O sea, ¿cómo se alimentaban? ¿Hacia dónde iban? Bueno, aunque siendo un lago, bueno, una vaina del tamaño de Costa Rica, pues la diversidad debe ser grande, pero deben de tener sus depredadores y
y sus víctimas, vamos a poner, pues no sé cómo es el nombre, pero igualmente, o sea, un ecosistema diferente, hermano, un modo, o sea, una vida diferente a la que conocemos incluso en la actualidad. Oxígeno y bajo una presión aplastante. La perforación comenzó con extrema cautela. No querían contaminar el lago ni liberar presión interna. Pero en 1998 lograron tener las primeras muestras de hielo acretado, capas que se habían formado a partir del agua del lago presionada contra la base glaciar. Fue entonces cuando empezaron a aparecer microorganismos que no coincidían con nada conocido. Algunos eran extremófilos esperables, similares a los hallados en respiraderos hidrotermales del océano, pero otros no encajaban. Cadenas de ADN fragmentario, estructuras celulares inusuales, restos que parecían provenir de organismos adaptados a condiciones que ningún laboratorio podía replicar. O sea, te puedes imaginar, o sea, organismos vivos que soportan una temperatura helada, pero casi que espacial, por ponerle de alguna manera. Los informes eran modestos, cautelosos, casi tímidos, pero el debate interno fue explosivo. En 2012, cuando finalmente rompieron la barrera de hielo y entraron en contacto directo con el lago, el desconcierto aumentó. Las primeras muestras líquidas no pudieron ser analizadas completamente. Llegaron contaminadas por el fluido anticongelante utilizado en la perforación. Sin embargo, algunos fragmentos de ADN recuperados generaron una controversia monumental. Se reportaron secuencias que no coincidían con ningún registro conocido en bases de datos globales. Los científicos insistieron en que, incluso descontando posibles mezclas y contaminaciones, había patrones demasiado peculiares para ser casuales, como si la vida en Vostok hubiera seguido su propio camino evolutivo durante millones de años. En absoluto. O sea, algo totalmente diferente, brother. Que vaina, cómo es la vida, o sea, cómo es el mundo, cómo es la vida como tal, ¿ah? Oscuridad, presionada por un ecosistema hermético. Sensibilidad dental por temperaturas extremas. Use Colgate Sensitive Pro Alivio. Alivio de la sensibilidad 2 veces más rápido. Oh, cáncer. A día de hoy, el lago sigue siendo una incógnita. Solo se ha tocado una mínima parte de su superficie. Lo que guarda en sus 1000 metros de profundidad es un misterio intacto, resistente al tiempo y al hielo. En el continente más silencioso del mundo, Vostok es una cápsula cerrada, quizás con formas de vida que, por nuestro propio bien, no deberían ver la luz. Sí, que se queden por allá. ¿Te imaginas que una vaina de esa evolución y sea como el de la película esa de los aliens que se criaron en la Antártida y que de repente, ¿cómo es que se llaman ellos? Se me olvida el nombre. Que salgan y se comen a los humanos. Mira. Las bases fantasmas de la Antártida. La Antártida es un continente que devora estructuras. Lo que hoy es una base activa, mañana puede convertirse en una tumba blanca. A lo largo de las décadas, varias estaciones científicas, estadounidenses, británicas, soviéticas, han sido abandonadas y lentamente sepultadas por tormentas interminables, acumulaciones de nieve y desplazamientos del hielo. Pero lo perturbador no es que hayan desaparecido, sino lo que se ha encontrado cuando algunas de ellas fueron redescubiertas. Una de las más inquietantes es la experiencia documentada por equipos de mantenimiento que regresaron a bases antiguas, esperando encontrar ruinas. En cambio, entraron en habitaciones congeladas en perfecto estado, como si los habitantes hubieran salido apenas unos minutos antes. Mesas con utensilios, cuadernos abiertos, instrumentos en posición, ropas colgadas.
todo detenido en un instante silencioso. La temperatura extrema actúa como un conservante brutal. No hay putrefacción, no hay humedad, no hay insectos, solo objetos suspendidos en un tiempo sin vida. Sin embargo, lo que ha generado mayor desconcierto entre quienes han explorado estos lugares son los detalles fuera de lugar. En una base británica sepultada en los años 60, hallaron puertas internas completamente abiertas, pese a que los informes señalaban que habían sido cerradas con llave antes del abandono. En otra, soviética, las El Yeti, literalmente. Era el Yeti. camas estaban retiradas de la pared, dejando marcas idénticas en varias habitaciones, como si todos hubieran movido los muebles al mismo tiempo, sin que existiera una razón registrada. Y una estación estadounidense de los años 50 se encontraron notas incompletas, dejadas a medio escribir, indicando actividades rutinarias que nunca se realizaron. Los informes oficiales atribuyen estas anomalías a movimientos del hielo, vibraciones o contracciones térmicas, o simplemente al paso del tiempo. Pero los propios técnicos que han dejado esos corredores helados sostienen que esas explicaciones no alcanzan. Dicen que es imposible que las puertas se abran solas en un lugar sin corrientes de aire, que los muebles no se desplazan de manera uniforme sin intervención humana, que los cuadernos no se quedan abiertos en la misma página durante décadas, a menos que alguien los haya dejado así justo antes de irse. Estas bases, ahora silenciosas, recuerdan que la Antártida no es un desierto vacío, sino un archivador de historias congeladas, muchas de ellas incompletas, otras alteradas por circunstancias que no dejan huellas visibles. Ok, puedo entender lo que dije en un principio del por qué instalaban pues bases ahí. Es porque, bueno, hay vida microbiana y puede que haya otro tipo de vidas que ellos estén investigando, pero aún así, el hecho de que estén varios países y varias vainas en una vaina que es tan desértica, entre muchas comillas, o sea, no me da todavía como que pensar el por qué ya. El científico que dejó que la oscuridad se lo tragara. En 1960, un pequeño grupo de investigadores rusos operaba en la base Mirny, una de las estaciones más aisladas y castigadas por el clima en toda la Antártida. Entre ellos se encontraba el geofísico Alexei Moronin, de 41 años, un hombre respetado por su precisión en el trabajo y su carácter reservado. Lo que sus compañeros sabían, pero pocos mencionaban, era que Alexei estaba sumido en un luto profundo. 2 meses antes de viajar al Polo Sur, su esposa Irina había fallecido de manera repentina. Qué Al feo. principio, Alexei se mantuvo ocupado con rutinas rigurosas. Era eficiente, puntual y meticuloso. Pero durante la oscuridad prolongada del invierno antártico, comenzaron a aparecer señales inquietantes. Por las noches comentaba que escuchaba la voz de Irina llamándolo desde la ventana de su habitación. Decía que pronunciaba su nombre con la misma suavidad que en vida. Sus compañeros, aunque preocupados, atribuyeron aquello al estrés, a la falta de sueño y al duelo sin resolver. Después de todo, Joda, pero culé trauma debe ser esa vaina. Que tú sientas que tu pareja te esté hablando y llamándote por tu nombre así en esas circunstancias en las que estás ahí en la Antártida. al amanecer, Alexei parecía ser el mismo de siempre. Concentrado, cuerdo e insistentemente funcional. Pero el 14 de julio, cuando fueron a despertarlo para su turno, Alexei no estaba en su Cabrón, Jet. Mi mamá la cogió. ¿Mm? La del niño que no la encuentro.
La de él es como gruesecita, ¿no? Pero igualita esta, no sabes. No, es como circular y como hueca. ¿Sí me Un cubano. entiendes? No, es como un enlazado así como... Bonito, bacano. Sí, es bonita. Y tiene como, es como hueca por dentro. O sea, el enlazado es como un tubito, ¿sí me entiende? Como, Ya. pero que no la encuentro. Cierra ahí. Habitación. La cama estaba hecha, su lámpara apagada y su abrigo no colgaba en el perchero. No había huellas claras fuera de la estación, solo viento congelado borrando cualquier rastro. Al no encontrarlo en ningún sector, los miembros del grupo decidieron revisar su bitácora personal. Las últimas páginas estaban llenas de anotaciones inquietantes. Anoche la vi otra vez. No es una sombra, es Irina. Me llama con la misma voz que antes de morir. Dice que afuera no hay frío para mí, que la siga, que por fin volveremos a estar juntos. La última entrada estaba escrita con una tinta más temblorosa. Mi vida se fue con ella. Ahora me promete volver a recuperarla. Ella está afuera y me ofrece la oportunidad de su compañía una vez más. Iré. Ya no tengo nada que perder. La depresión es algo jodida, brother. Esa noche no hubo tormenta, ni desplazamiento de hielo, ni ninguna condición que pudiera explicar una desaparición accidental. Los soviéticos realizaron 3 días de búsqueda sin éxito. Espérense, creo que me llegó la comida. Dame un segundito. Voy. Volví, muchachos. Volví. Ojo, volví. No encontraron restos, ropa, herramientas, nada. Cogí. Hasta hoy, Alexei Voronin continúa desaparecido, devorado no por el hielo, sino por algo más silencioso. La promesa de una voz en la oscuridad de la Antártida que solo él parecía escuchar. Qué miedo. La Antártida no entrega respuestas, solo devuelve ecos de lo que el ser humano lleva dentro. Miedo, soledad, recuerdos que se deforman en la oscuridad. En este continente inmóvil, los secretos no desaparecen, se congelan. Quedan suspendidos en un silencio que nadie puede descifrar del todo. Quizá por eso quienes han vivido allí regresan distintos, como si algo invisible los hubiera acompañado durante esas noches interminables. La Antártida sigue siendo un misterio intacto, un espejo helado donde la cordura se vuelve frágil. Y mientras exista, seguirá recordándonos que hay lugares donde incluso la mente puede perder el rumbo. Cule viaje.
muy buen video, honestamente.